Continuamos en Noticias Globovisión Economía. A esta hora vamos a conversar con José González, economista, como siempre nos acompaña vía Skype desde Nueva York para hablar con él sobre cómo se mueven los mercados el día de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, Mariana. Encantado de estar en el programa. Bueno, queríamos consultarle cómo es el movimiento de los mercados el día de hoy. Veíamos Wall Street abría con alzas en algunos de sus indicadores. Sin embargo, hay otros que han estado pendientes o están a la espera de algún tipo de decisiones, además de la presentación de Janet Yellen ante el Congreso americano. Los mercados en general muy fuerte a la alza, tanto en Asia, en Europa como en los Estados Unidos. Los bonos también en alza, el oro en caída y el petróleo, de nuevo a niveles de $50 para el Brent, en función de dos variables fundamentales. El hecho de que se espera ya que las tasas en los Estados Unidos solo suban una vez en el resto del año, 0.25%, pero por sobre todo las encuestas del referendo en Inglaterra para ver si Gran Bretaña se queda o no en la Unión Europea tienden a favorecer marginalmente a permanecer en la Unión Europea, y eso ha entusiasmado a los mercados. Hay mucho pesimismo y mucha incertidumbre en virtud de qué sucedería si Inglaterra decide dejar la Unión Europea. Ahora bien, las encuestas muy pegadas, prácticamente 50-50, con un margen en los últimos días a favor de permanecer en la Unión Europea. Ahora, en esta situación, llegase a Inglaterra a salir de la Unión Europea, ¿cuáles serían los commodities más afectados? El problema con la salida de Inglaterra de la Unión Europea es, uno, que habría una disrupción al orden europeo que conocemos. Inglaterra pertenece a la Unión Europea, pero no al euro, por lo tanto no implica los riesgos que se suponían en una salida griega del bloque euro. Una salida de Inglaterra de la Unión Europea cuestionaría crearía serios problemas en términos de los acuerdos de libre comercio entre la Unión Europea y lo que eso representaría legalmente, y podría o no socavar la Unión Europea, y de allí que el mercado asuma una salida de Inglaterra de la Unión Europea, lo que se llama el Brexit, como una amenaza de desaceleración global o una gota más en el vaso de la aceleración global, lo cual implicaría menores precios en el petróleo, menores precios en las acciones, riesgo en los mercados de renta fija y subidas en el oro, que es lo que vimos en las últimas semanas, el oro como una cobertura de cara a la volatilidad que implicaría la salida de Inglaterra. El impacto real sería limitado. Inglaterra no es una economía fundamental en Europa como podría ser la de Alemania, incluso la de Francia o Italia. Sin embargo, en esta era de grandes cambios políticos e incertidumbres, sumaría en esas variables. ¿Cuál es la expectativa que existe respecto a la declaración de Janet Yellen ante el Congreso? ¿Qué se espera? Como esta reunión, este rendimiento de cuentas bianual de la Reserva Federal en cabeza de su presidente ante el Congreso es muy pegada a lo que fue a la reunión del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal la semana pasada, la declaración y la entrevista de prensa, el mercado no espera que se contradiga en virtud de lo que dijo la semana pasada, donde dejó entender que en lugar de las dos aumentos de tasas de interés que se esperaban, solo habría uno sujeto a los indicadores cuantitativos, fundamentalmente inflación y empleo en los Estados Unidos, y que la normalización es el camino por el cual pretende seguir la Reserva Federal. Y la normalización implica que las tasas tiendan a subir sistemáticamente, a pesar de que ya se espera que esto sea muy, pero muy lento. El consenso en el mercado es que probablemente no veamos tasas a niveles del 5% en los Estados Unidos, al menos en mi caso, que tengo encima de 50 años, por el resto de nuestras vidas. ¿Cuáles serían entonces las expectativas para el cierre de la semana después de esta declaración de Janet Yellen para lo que son los indicadores como el petróleo, que había venido subiendo y volvió a caer? Debería mantenerse en el rango entre 45 y $50. Nadie espera que el petróleo supere esa barrera, por lo menos por ahora, de cara a los indicadores de desaceleración global por un lado, y por otro, en la medida que siguen habiendo existencias importantes de petróleo y que la demanda no termina de reaparecer. El petróleo debería mantenerse estos niveles. $50 difícilmente rompe esa barrera
con margen y difícilmente baje por debajo de los 45. Creo que ya estamos en una banda muy pareja hacia adelante. Bueno, le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Era José González, economista, como siempre, nos acompaña vía Skype.